Bueno, buen día. En esta oportunidad, a partir del texto bíblico de Mateo 18, en los versículos 1 al 4, buscaremos acercarnos desde 3 secciones que nos ofrece el texto hacia nuestra tarea de vocación y servicio dentro de las comunidades o grupos pastorales. El texto dice lo siguiente: En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿quién es entonces el más grande en el reino de Dios? Jesús llamó a un niño, lo puso en el centro y dijo: os aseguro que si no cambiáis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de Dios. El que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de Dios. En este texto bíblico encontramos valiosos aspectos netamente humanos: la fragilidad humana, la humildad, el servicio y el perdón. Y a partir de estas palabras claves se han construido 3 líneas de estructura para revisar el texto. Uno, en el tema en el que estamos dispuestos a acoger a los más frágiles. Otro, en el que deberíamos estar dispuestos también a acoger a los más caídos, y otro, en el que el perdón debe ser parte de nuestra forma de vida. En la primera parte de estar dispuestos a acoger a los más frágiles, revisamos la primera parte del texto bíblico. ¿Quién es entonces el más grande en el reino de Dios? Este versículo nos lleva a una introspección de nuestro propio ser, y especialmente del servicio al que hemos sido llamados. ¿Qué tan madura es nuestra fe? ¿Qué ejemplo estamos dando con nuestra vida? Antes de creer que estamos haciendo nuestra tarea de servicio mejor que el compañero de apostolado, preguntémonos si lo que hago en la cotidianidad de mi vida es el nivel de servicio que espera Dios de mí y si estoy logrando lo que Él espera de mí. Acoger a los más frágiles es precisamente ponerme al servicio de aquellos que necesitan y buscan ser mejores en su servicio, en su actitud, en su alegría, en su fe, en su aprendizaje de Dios, en su toma de conciencia, en su tranquilidad y en el logro de su paz. Y todo aquello que implique hermandad verdadera, como se refiere en Efesios 4, capítulo 4, en los versículos 29 al 32, en donde nos propone que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea realmente buena y necesaria para la edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, y no entristezcas al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Qué mejor invitación a revisar nuestro verdadero yo, abandonando egos, soberbias y hasta gestos, malos gestos, para estar dispuestos a escuchar con total apertura a quien busca en nosotros una línea de apoyo consciente y maduro sobre su fe, y cómo también ser fieles a la verdad. Y en este caso, ¿cuál verdad? La verdad que exista entre la coherencia de lo que decimos y lo que hacemos, ese ejemplo que le damos a los demás. En una segunda parte nos vamos a referir a los más caídos, y aquí vamos a hacer revisión de la segunda parte del texto bíblico. Jesús llamó a un niño, lo puso en el centro y dijo: os aseguro que si no cambiáis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de Dios. Toda conversión personal necesita de la humildad que se transmite en las acciones y en las palabras, y los niños tienen esa facilidad, también esa facilidad para dejarse enseñar y esa manera tan rápida en que ellos aprenden, la obediencia natural, la verdad con la que hablan, miran, sonríen, la inocencia de todo su ser. Los niños, las mujeres, los enfermos y los pobres de las narrativas del Nuevo Testamento son personas rechazadas y no son tenidas en cuenta. Es precisamente en ese escenario en que Jesucristo nos recuerda que nuestra fragilidad humana es el término común en nuestra existencia y que independientemente de nuestra naturaleza y de los logros materiales obtenidos en el paso de nuestra vida, lo que verdaderamente nos mide como personas es nuestro amor a Dios, y además del reconocimiento del otro, siendo capaces de amar, pero primero amando las debilidades y defectos de mis semejantes antes que sus fortalezas y virtudes. En los versículos 12 al 15, cuando nos hablan de las virtudes cristianas: vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó,
así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. En la tercera parte, el perdón como forma de vida. Aquí vamos a revisar la tercera parte del texto bíblico. El que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de Dios. Nos lleva a la gran parábola del Padre Misericordioso, que se explica en Lucas, versículos 11 al 32 en el capítulo 15. Allí nos enseñan a estar siempre a la espera de aquel que nos ha hecho daño. Tal vez todos en algún momento de nuestra vida hemos sido piedras de tropiezo para alguien, para bien o para mal. El Padre Misericordioso de esta parábola no permanece quieto ni tranquilo, al contrario, está atento a la llegada de su Hijo para acogerlo y salir corriendo a su encuentro. Cuando otros nos piden perdón y nosotros nos hacemos los bravos, cerramos la posibilidad de diálogo y, por supuesto, de misericordia. Esa misericordia que muchas veces olvidamos que hemos recibido de Dios nuestro Padre y que también estamos en el deber de extenderla a los demás, de extenderla a todos los otros. Aplicar el perdón perfecto, como se dice en el versículo bíblico: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y para nosotros la invitación es que revisemos en lo profundo de nuestro ser si nos hemos perdonado, a quiénes hemos perdonado, a quienes no hemos podido perdonar, con quienes hemos sido bravitos, y asimismo quienes estén limpios de perdón también. Debemos toman también ese momento de reflexión, pues el perdón es un don y, como hemos recordado, hace parte de esas virtudes cristianas que algunos lo desarrollan mejor que otros. Por supuesto, desde sus experiencias, sus procesos de vida, de su fe. Algunos han avanzado mucho más en su fe, lo que les permite haber adoptado esa posición de perdón y de ser perdonados constantemente en su vida. Y por lo tanto, no se guardan nada, no se cargan con nada. Simplemente el día a día que va ocurriendo lo pasan bajo la palabra de la misericordia. Son misericordiosos. Hay otros que por sus procesos mismos de vida, de fe y de experiencia y por su propia personalidad, se dicen: aquí tengo una listica y vamos a ver. Porque desde donde lo que yo soy me cuesta mucho pedir y que me pidan perdón. Esta situación no es mala ni buena, es también una decisión de vida y de fe, y probablemente tiene otras maneras de afrontar y enfrentar su vida a este tipo de personas. Aquí también vamos a exponer 3 conclusiones a las que llegamos de este texto bíblico. En una primera parte, nuestra meta es ser como ese buen Jesús, ese buen Dios que perdonó hasta en la cruz. Asimismo nos recuerda la humildad que implica el perdón, el que se haga pequeño, como este niño. Ese es el más grande en el reino de Dios. Una segunda conclusión nos llevaría a pensar en el servicio a Dios como un aprendizaje constante. Nuestro Padre Dios necesita servidores formados en su palabra para atender con gran sabiduría toda la mies, que es mucha. Dios hace uso de servidores formados, como lo hizo con Moisés y como lo hizo con Pablo en su momento. Seamos también como unos niños dispuestos a aprender con gozo y a estar dispuestos para atender todo lo que Dios requiera de nosotros. Y una tercera conclusión: el llamado o vocación que nos ha llevado a pertenecer y a servir a cada grupo pastoral, a Dios y a la comunidad, nos exige plenamente y a diario pulir la calidad y la disposición de nuestro servicio. Así como nos lo refiere Lucas, entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esta labor de servicio es una labor seria, responsable, honrosa, respetuosa, y así debe asumirse, pero también debe asumirse con muchísima alegría y con mucho agradecimiento a Dios. Gracias.